Para poder conocer la anatomía de una planta es importante conocer primero su unidad estructural básica, que es la célula vegetal. La célula vegetal. Son células eucariotas, cuyo núcleo está delimitado por una membrana. La pared celular es celulósica y tiene la rigidez necesaria para evitar los cambios de posición y fiebre. La célula está formada por orgánulos, los más importantes son plasmodesmos. Se llama plasmodesmo a cada una de las unidades continuas de citoplasma que pueden atravesar las paredes celulares, manteniendo interconectadas las células continuas en organismos pluricelulares en los que existe pared celular, como las plantas o los hongos. Vacuola. Son compartimentos cerrados o limitados por la membrana plasmática, ya que contienen diferentes fluidos, como agua o enzimas, aunque en algunos casos puede contener sólidos. La mayoría de las vacuolas se forman por la fusión de múltiples vesículas membranosas. El orgánulo no posee una forma definida, su estructura varía según las necesidades de la célula en particular. Cloroplastos. Los cloroplastos son los orgánulos celulares que en los organismos eucariontes fotosintetizadores se ocupan de la fotosíntesis. Están limitados por una envoltura formada por dos membranas concéntricas y contienen vesículas, los tilacoides, donde se encuentran organizados los pigmentos y demás moléculas que convierten la energía lumínica en energía química, como la clorófila. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un orgánulo presente en todas las células eucariotas. Pertenece al sistema de endomembranas. Está formado por unos 80 dictiosomas dependiendo del tipo de célula, y estos dictiosomas están compuestos por 40 o 60 cisternas o sáculos aplanadas rodeados de membrana que se encuentran apilados unos encima de otros, y cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas. Funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplasmático rugoso. Ribosomas. Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmático y en los cloroplastos. Son un complejo molecular encargado de sintetizar proteínas a partir de la información genética que les llega del ARN transcrita en forma de ARN mensajero. El retículo endoplasmático es un complejo sistema de membranas dispuestas en forma de sacos aplanados y túbulos que están interconectados entre sí compartiendo el mismo espacio interno. Sus membranas se continúan con las de la envuelta nuclear y se pueden extender hasta las proximidades de la membrana plasmática, llegando a representar más de la mitad de las membranas de una célula. Debido a que los ácidos grasos que las componen suelen ser más cortos, son más delgadas que las demás. El retículo organiza sus membranas en regiones o dominios que realizan diferentes funciones. Los dos dominios más fáciles de distinguir son el retículo endoplasmático rugoso, con sus membranas formando túbulos más o menos rectos, a veces cisternas aplanadas, y con numerosos ribosomas asociados, y el retículo endoplasmático liso, sin ribosomas asociados y con membranas organizadas formando túbulos muy curvados e irregulares. Mitocondria. Las mitocondrias son orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular como la respiración celular. Actúan, por lo tanto, como centrales energéticas de la célula y sintetizan a expensas de los carburantes metabólicos como glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. La mitocondria presenta una membrana exterior permeable a iones, metabolitos y muchos polipéptidos. Nucleolo. Contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en múltiples moléculas lineales de ARN de gran longitud formando complejos con una gran variedad de proteínas como las histonas para formar los cromosomas. El conjunto de genes de esos cromosomas se denomina genoma nuclear. La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares regulando la expresión génica. Por ello se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. La semilla y el embrión. El embrión es una plantita en miniatura en estado de vida latente o letargo. Se forma generalmente como consecuencia de la fecundación de la ovocélula. La doble fecundación en angiospermas da lugar al desarrollo del embrión y del endosperma, tejido nutricio. El embrión en angiospermas está formado por la radícula dirigida hacia la macrópila, el hipocótilo que es el corto eje caulinar, los cotiledones que son las primeras hojas y la plúmula o gémula que es el ápice caulinar y a veces algunos primordios foliares. En las gimnospermas el embrión presenta generalmente 2 a varios cotiledones, 2 en Gingo y 5, 18 en Pinus. En dicotiledonias presenta 2 cotiledones que pueden tener diverso aspecto, foliáceos como en el zapallo y ricino. Carnosos como en el maní y arveja.
con los extremos retorcidos como en el tomate, plegados de diversas maneras, características para cada género o familia. En gramíneas el embrión completamente desarrollado es bastante complejo. Presenta las siguientes partes: escutelo, coleóptilo, plúmbula, epiblasto, primordio radical, coleorriza. Germinación. Es el conjunto de fenómenos por los cuales el embrión, que se halla en estado de vida latente dentro de la semilla, reanuda su crecimiento y se desarrolla para formar una plántula. Para que se produzca deben darse condiciones fisiológicas entre las cuales las más importantes son oxigenación, temperatura, luz y humedad. La absorción de agua ocurre a nivel del hilo o la micrópila. El hinchamiento de la semilla producido por la absorción de agua distiende los tegumentos seminales que finalmente se rompen en la zona más débil, cerca de la micrópila. Radícula. Asoma por la micrópila, dando origen a la raíz primaria. Su duración es efímera en las monocotiledonias que generalmente desarrollan raíces adventicias, mientras en gimnospermas y dicotiledonias origina la raíz principal que dura toda la vida de la planta. Hipocótilo. Su crecimiento es importante en la germinación epígea, eleva los cotiledones por encima del suelo. El episperma se rasga y los cotiledones, expuestos a la luz, se vuelven los primeros órganos fotosintetizadores. Estructura primaria. En el corte transversal de una raíz primaria se pueden distinguir tres zonas, que se corresponden con los tres sistemas de tejidos observados en el vástago: la rizodermis o sistema dérmico, el córtex o sistema fundamental y el cilindro vascular sistema vascular. Rizodermis. La epidermis de la raíz, la rizodermis, típicamente es uniestratificada. Está formada por células alargadas, muy apretadas entre sí, de paredes delgadas, normalmente sin cutícula. En algunos casos se describió una cutícula, pero actualmente se cree que los compuestos detectados serían precursores de suberina. Córtex. El córtex es la región comprendida entre la rizodermis y el cilindro central. Las capas más externas, debajo de la epidermis, pueden diferenciarse como un tejido especializado, la exodermis. La capa cortical más interna del córtex forma la endodermis en las plantas con semilla o espermatófitas. El córtex propiamente dicho, como la zona comprendida entre exodermis y endodermis, tiene estructura homogénea o está formado por varios tipos de células. Exodermis. Las capas más externas del córtex pueden diferenciarse formando la exodermis. Esta zona generalmente no está presente en pteridófitas. La exodermis está formada por una de varias capas de células vivas, a veces incluyen esclerénquima. Sus células pueden ser todas alargadas y suberificadas o lignificadas, o algunas ser cortas y no estar lignificadas. Las células de la exodermis de las raíces de muchas angiospermas tienen bandas de Caspari y desarrollan muy rápidamente suberina y en algunas especies celulosa por dentro. Su función sería evitar la pérdida de agua de la raíz al suelo. Estructural y químicamente se parece a la endodermis, y los factores causales de su desarrollo son iguales. Endodermis. La endodermis está presente en prácticamente todas las raíces, solo se conocen tres especies que no la presentan: Canarium comune, Tinospora crispa y Nisa sylvatica. Es una capa de células dispuestas de modo compacto, de aspecto parenquimático. Casi siempre están provistas de banda de Caspari sobre las paredes anticlinales, radiales, cerca de la pared tangencial interna. Su anchura varía, presenta lignina o suberina o ambas sustancias. Estructura secundaria. Típicamente la estructura secundaria se presenta en gimnospermas y eudicotiledonias leñosas, sobre la raíz primaria y las raíces laterales principales. Las ramificaciones de último orden carecen de crecimiento secundario. Los tejidos secundarios de la raíz son iguales a los tejidos secundarios del tallo en la misma planta, aunque es diferente la aparición del cambium, como consecuencia de la ordenación distinta de los tejidos vasculares primarios. El cambium se inicia en forma de arcos sobre el borde interno del floema a partir de células procambiales no diferenciadas. Los haces vasculares. Los tejidos vasculares primarios se forman a partir del procambium. En el tallo de las plantas vasculares el xilema y el floema primarios se presentan asociados formando cordones denominados haces vasculares. Tanto el xilema como el floema constan de dos partes que se desarrollan una después de otra: proto y metaxilema, y proto y metafloema. Cambium. Una vez terminado el crecimiento primario de la planta, parte del procambium permanece en estado meristemático en los haces conductores, y luego se convierte en cambium. Este cambium se denomina fascicular porque se encuentra en los haces vasculares primarios.
Los arcos de cambium fascicular son luego conectados por el cambium interfascicular, que se forma por desdiferenciación de células del parénquima interfascicular. Esta desdiferenciación comienza cerca de los haces conductores y enseguida se extiende lateralmente hacia el parénquima interfascicular. El cambium se halla localizado entre el floema y el xilema secundarios. En tallos y raíces tiene la forma de un cilindro, en las hojas queda reducido a una o varias bandas de células. El leño. El leño cumple tres funciones: sostén, transporte de agua y almacenamiento de sustancias de reserva. Los nutrientes se mueven de protoplasto a través de los plasmodesmos, movimiento simplástico, pasando por los radios medulares, del floema secundario a través del cambium vascular hasta las células vivas del xilema secundario donde se almacenan. En cambio, el agua pasa básicamente por movimiento apoplástico desde el xilema secundario hacia el cambium y hacia el floema secundario, es decir que se desplaza a través de las cavidades y de las paredes celulares tanto de los radios como de las células muertas. Una de las características más importantes del leño es la ordenación de sus células en dos sistemas estrechamente relacionados que son el sistema vertical o axial o longitudinal, que consta de elementos traqueales muertos y células parenquimáticas vivas, con su eje paralelo al eje del órgano donde se encuentra el xilema. Y el sistema horizontal o transversal o radial o radiomedular está formado por los radios medulares. Estos constan principalmente de células vivas, células parenquimáticas, con sus ejes longitudinales perpendiculares al eje del órgano. Vasos. Pueden estar aislados o en grupos. Según su disposición, el leño puede ser poroso difuso, con vasos de diámetro similar uniformemente dispuestos en el anillo de crecimiento. Poroso anular, con vasos de distinto diámetro, los mayores en el leño temprano, más especializado, y muy pequeños o ausentes en el leño tardío. El transporte de agua ocurre casi exclusivamente en el anillo de crecimiento externo, y es 10 veces más rápido que en el leño poroso difuso. Es frecuente que los vasos grandes del leño temprano se ocluyan por tirosis. Traqueidas. Las traqueidas típicas son escasas en el leño de dicotiledóneas. Las traqueidas vasculares son propias del leño tardío de arbustos deciduos por sequía. Tienen la misma longitud que los elementos de los vasos del leño donde ocurren, y sus puntuaciones son similares a las de los vasos. Cuando están presentes generalmente no hay fibrotraqueidas, sino fibras libriformes en el leño. Ocurren en familias muy especializadas: asteráceas, cactáceas, elatináceas, escrofulariáceas. Las fibras. Las fibras son alargadas, con paredes secundarias gruesas comúnmente lignificadas tal y como se ve en la figura D. Se reconocen dos tipos de fibras xilemáticas: fibrotraqueidas y fibras libriformes. Las fibrotraqueidas tienen puntuaciones areoladas con cámaras más pequeñas que las puntuaciones de las traqueidas de la misma madera. Las fibras libriformes presentan puntuaciones simples como se ve en la figura B. El canal de la puntuación puede tener la forma de un embudo aplanado, de manera que la apertura interna tiene forma elíptica en vista superficial como se ve en la figura E. Anillos de crecimiento. El xilema producido durante un período de crecimiento forma una capa cilíndrica, que en corte transversal de tallo se llama anillo de crecimiento. Estos anillos generalmente se ven a ojo desnudo en un tallo de varios años. Tienen una parte clara y una oscura. En especies de regiones templadas, con estaciones bien diferenciadas, la parte clara es el leño temprano o de primavera, menos denso, con células de mayor diámetro. La parte oscura es el leño tardío o de verano. En especies que viven en las regiones tropicales esta alternancia corresponde a las estaciones lluviosa y seca respectivamente. En gimnospermas el leño tardío tiene traqueidas de lumen más reducido, fibrotraqueidas. En dicotiledóneas las células son más estrechas y suelen tener pared más gruesa, los vasos son de menor diámetro o faltan. El leño temprano se mezcla gradualmente con el tardío del mismo periodo. Solamente se marca una línea neta entre el leño tardío de un periodo y el temprano del siguiente periodo. Albura y duramen. En la mayoría de los árboles la parte interna del leño cesa en su actividad conductora y sus células vivas, parénquima y fibras, mueren. Los cambios principales que sufre el leño son: emigración de las sustancias de reserva, reforzamiento de la pared con más lignina, acumulación en el lumen, o impregnación de las paredes con sustancias orgánicas o inorgánicas. Taninos, aceites, gomas, resinas, colorantes, compuestos aromáticos, carbonato de calcio, sílice. Bloqueo de vasos contílides, desintegración del protoplasma. El leño que ha sufrido estos cambios es el duramen, inactivo y más oscuro.
El desarrollo del color es un proceso lento, que depende de la oxidación de fenoles precedida de la desaparición de almidón. El leño que ha sufrido estos cambios es el duramen, inactivo y más oscuro. El desarrollo del color es un proceso lento, que depende de la oxidación de fenoles precedida de la desaparición de almidón. La porción clara, externa, activa, con células vivas es la albura. En algunos árboles con formación tardía de duramen, roble, fresno, castaño, la albura tiene dos partes. Una conductora, y otra reservante, cuyos vasos están obstruidos por tilosis cumpliendo solo funciones de sostén. Permanecen vivas las células parenquimáticas que cumplen funciones de reserva.